del gran filósofo Lucien Goldman, para lo cual realizaremos un enlace a Francia, donde nuestra compañera Saraeli realizará una entrevista a Ana Goldman, que nos hablará a detalle de la obra de su padre. Hola amigos, es un gusto contar con la presencia con una de las personas que formaron parte de la vida del gran filósofo Lucien Goldman, su hija Ana, quien nos podrá decir sobre quién fue su padre. Fue un ensayista, sociólogo y crítico literario de origen rumano. Él nació en Bucarest en 1913 y murió en París en 1970. Él creó una gran cantidad de ensayos bajo la influencia de Marx, Hegel y Lukács. Pero él elaboró su propia teoría basada en denominada estructuralismo genético, la cual es una corriente que denominaba el pensamiento occidental en la segunda mitad del siglo XX. Muy buena reseña, Ana. ¿Y nos podrías decir cuál fue su preparación? Claro, mi padre estudió Derecho en Budapest, en su natal ciudad, de donde pasó a Viena para descubrir, fascinado, las teorías marxistas, que en la década de los años 30 hacían furor en los principales foros intelectuales de la capital. Después pasó a París, donde cursó la carrera de Filosofía y Letras. Al tiempo ampliaba sus conocimientos de estudios en ciencias económicas. Y en la década de los 40 se instaló en Suiza para preparar una tesis doctoral. Ana, tengo información de que Goldman regresó a París para incorporarse al prestigioso Centro Nacional de Investigación Científica, del que pasó en 1959 a la Escuela Práctica de Estudios Superiores y 2 años después marchó a Bruselas para crear allí el Centro de Sociología de la Literatura, cuya dirección asumió en 1964. Así es, mi padre tuvo una muy ajetreada vida académica. ¿Nos podrías mencionar algunas de las obras? Claro que sí, mira, aquí las tengo anotadas. Son tantas que sería difícil que las recordara pues de memoria. Mi padre fue autor de valiosos ensayos críticos sobre las ideas de Pascal, de Malraux, y bueno, dejó impresa una impresionante e interesante producción teórica en la que sitúa los grandes nombres de la sociología de la literatura. Entre ellas tengo Ciencias Humanas y Filosofía en 1952, El Dios Oculto en 1956, Investigaciones Dialécticas en 1959, Para una Sociología de la Novela en 1964 y Marxismo y Ciencias Humanas en 1970. Algo muy importante aquí de Goldman, nos decían que era considerado como un excelente y más inteligente marxista de la época. ¿Nos podrías decir por qué? Bueno, mi padre decía que el marxismo estaba en una severa crisis y tenía que renovarse radicalmente para poder sobrevivir. En realidad, él rechazó la teoría tradicional marxista y la debatió con el movimiento estructuralista. Sin embargo, hubo pensadores como Piaget y Alasdair. Ellos fueron los que lo llamaron de esa manera. Otra cosa importante es sobre a qué se refería él con las ciencias humanas y la filosofía. Bueno, la filosofía con su carácter ideológico tiene ciertas verdades fundamentales referentes a las relaciones del hombre con otros hombres y de estos con el universo, y estas verdades se hallan en base misma de las ciencias humanas. Por lo tanto, la filosofía y la ciencia están íntimamente relacionadas y son aspectos esenciales del ser humano. ¿Qué nos puedes decir sobre la concepción que tenía Goldman de la realidad epistemológica o fundamental de la filosofía y la ciencia? Bueno, mi padre pensaba que todo hecho social y un hecho histórico es un hecho histórico más bien, y a la inversa. Por consiguiente, la historia y la sociología estudian los mismos fenómenos. De ahí que el conocimiento concreto no es una suma, sino una síntesis de abstracciones justificadas. De esto se infiere que el objeto de la historia es el conocimiento, todo lo riguroso y preciso posible de los acontecimientos. ¿Y qué planteamientos tenían sobre la ciencia histórica?
Bueno, él decía que el sujeto de esta ciencia está constituido por las acciones humanas de todos los lugares y de todos los tiempos. En la medida que tiene importancia o influencia en la existencia y estructura de un grupo humano presente-futuro. Muy bien. Una de las obras que acabas de mencionar anteriormente era la de las ciencias humanas y la filosofía. ¿Nos podías hablar sobre ese trabajo que realizó? Bueno, en esta obra mi padre intentó señalar las diferencias básicas entre lo que es las ciencias sociales o humanas y las ciencias físico-químicas. Bueno, Ana, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista. Muchas gracias por estas grandes aportaciones, ¿verdad?, que nos vienes a recordar sobre lo que hizo tu padre. Yo creo que ha de ser un honor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por reconocer la labor de mi padre, Lucien Goldman. Muy bien, nos regresamos con nuestra compañera Brianda al estudio. Muy interesante entrevista, Saraí. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.